jefe me robó la idea de mi trabajo y tomó todo el crédito, pero lo expuse y ahora tengo su puesto luego de que fuera despedido. Yo, de 32, siempre tuve una buena relación con mi jefe. Era una relación bastante relajada e informal, algo que venía principalmente de su parte. Verás, él es un tipo joven, de 28, y trata a todos como si fueran uno de sus chicos, sin importar la edad o el género. Nunca me molestó realmente, aunque no era precisamente mi estilo. Siempre he creído que las conversaciones en el lugar de trabajo deberían ser más formales, o al menos, respetuosas. Pero no me importaba demasiado, porque éramos un equipo efectivo. Él era un buen jefe, y yo siempre me esforzaba por ser una empleada productiva. Rara vez tuvimos algún conflicto, y en las pocas ocasiones en las que surgió algo, logramos superarlo bastante rápido. De vez en cuando, hacía comentarios inapropiados sobre mi apariencia, y a veces intentaba coquetear conmigo. Nunca me lo tomé muy en serio porque siempre se detenía cuando yo lo rechazaba con firmeza. Parecía no tomarse los rechazos de forma personal, así que esto nunca afectó nuestra relación laboral. Ahora, un poco de contexto sobre el lugar donde trabajo. No voy a decir exactamente dónde es, pero no somos una empresa muy grande, ni muy pequeña tampoco. Sin embargo, manejamos contratos para corporaciones mucho más grandes. También trabajamos en muchos proyectos para empresas más pequeñas, pero los fondos de estos grandes contratos son la columna vertebral de nuestra compañía. Así que, cuando surge la oportunidad de obtener uno de estos contratos, toda la atención se centra en ellos de inmediato. Recientemente, nuestra empresa fue invitada a presentar una propuesta a una de estas grandes compañías. El premio por obtener este contrato permitiría a la empresa alcanzar su objetivo trimestral, lo cual era bueno para la compañía y para nosotros, porque significaba bonificaciones más grandes. Como te puedes imaginar, todos estábamos enfocados en esto. La responsabilidad cayó en mi jefe y, por extensión, en mí, para idear una forma de atraer al cliente y hacer que eligiera nuestros servicios. No fue fácil. Había mucho en juego, así que mi jefe y yo pasamos muchas noches trabajando hasta tarde, buscando la mejor forma de presentar nuestra compañía. Finalmente, se me ocurrió la idea base. No estaba completamente desarrollada, pero es importante destacar que fui yo quien la propuso. Se la conté a mi jefe, y él vio el potencial de inmediato. Decidimos enfocar todos nuestros esfuerzos en desarrollar esta estrategia. Después de unas cuantas noches más de trabajo duro, teníamos algo prometedor. Ahora, no estoy diciendo que hice todo el trabajo. Reconozco que mi jefe contribuyó a esta propuesta, y sus contribuciones no fueron menores en absoluto. Sin embargo, como mencioné antes, yo fui quien tuvo la idea inicial, y cuando llegó el momento de perfeccionarla, trabajé tanto como él, si no más. Así que, no creo que sea incorrecto querer reclamar el mérito de la idea, sino completamente, al menos en su mayoría. Finalmente, llegó el día de la gran propuesta. Todos estaban nerviosos, pero creo que nadie lo estaba tanto como mi jefe y yo. La empresa dependía de este contrato, pero al final, el éxito o fracaso de hoy recaería directamente sobre nuestros hombros. Sin embargo, cuando entramos a la sala de reuniones para presentar, yo estaba lista. Toda la ansiedad había desaparecido de mi cuerpo. Tenía mis partes de la presentación listas, y había memorizado todo de principio a fin. Después de todo, yo había ideado el núcleo de la propuesta y hecho la mayor parte del trabajo. Mi jefe también tenía su parte preparada, y pensamos que habíamos hecho una presentación sólida, o eso creía yo. Cuando nos sentamos para comenzar la presentación, noté que mi jefe estaba actuando un poco diferente. Tenía una actitud inusualmente confiada, casi arrogante. No le di mucha importancia en ese momento. Honestamente, pensé que solo estaba tratando de mostrar confianza para impresionar a los clientes. Ya sabes, lo típico del pavoneo masculino y esas cosas. Pero a medida que avanzábamos en la presentación, noté que mi nombre no aparecía en absoluto. Tampoco me dejaba mucho espacio para hablar. Cuando era mi turno, él seguía avanzando y leía mis partes. Eso me enfureció, pero me mantuve tranquila. Él estaba ahí, seguro de sí mismo y con una actitud relajada, así que, ¿cómo me vería yo si me enojaba o lo confrontaba frente al cliente? El contrato era demasiado importante para nosotros, así que no podía arriesgarme a parecer poco profesional y arruinarlo para la empresa. Cuando terminó la reunión, el cliente parecía impresionado y nos dijo que pronto se pondrían en contacto con nosotros. Toda la empresa estaba llena de optimismo, y todos felicitaban a mi jefe especialmente. Tan pronto como salimos de la sala, llamé a mi jefe aparte e intenté mantener la calma, mientras le preguntaba por qué no mencionó mi nombre ni mi contribución. Simplemente, sonrió y dijo que era lo mejor. Sabes cómo son estos tipos, son bastante tradicionales. No nos tomarán en serio si escuchan a una mujer. Me aseguraré de que obtengas tu reconocimiento cuando sea el momento adecuado. Basándome en la buena relación que habíamos tenido, decidí creerle.
Pero resultó que ese momento adecuado nunca llegaría. Unos días después, mi empresa ganó el contrato, y el ambiente en la oficina era eléctrico. Todos estaban celebrando y mi jefe era el héroe del momento. Sin embargo, mi nombre no salió a relucir en ningún momento. Cada vez que alguien mencionaba la propuesta, hablaban de la brillante estrategia de mi jefe. Si alguien se dirigía a mí, simplemente me felicitaban por haberlo asistido. No podía creerlo. Así era como me trataban después de haberme matado trabajando para idear una estrategia que salvó el trimestre de la empresa. Estaba furiosa, pero decidí hablar con mi jefe una vez más para pedirle el reconocimiento adecuado. No van a creer lo que me dijo este imbécil, que el reconocimiento no era tan importante y que debía superarlo. Dijo que lo importante era haber conseguido el contrato y que no importaba quién hubiera ideado la estrategia. Creo que se dio cuenta de que estaba siendo duro, porque intentó suavizar la situación con una broma sobre cómo de todas maneras iba a recibir una buena bonificación. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que mi jefe no solo estaba siendo arrogante, estaba intentando socavarme a propósito. Decía que el reconocimiento no importaba, pero la verdad era que quería quedarse con todo el mérito porque sabía lo importante que era esa victoria para la empresa. Pero yo también lo sabía, y por eso no podía dejarlo pasar tan fácilmente. Le dije que todos íbamos a recibir una bonificación, y que probablemente lo obtendría una aún mayor por la brillante estrategia que él había ideado. Le señalé que decía que el reconocimiento no importaba, pero que él estaba feliz de reclamar todo el que pudiera. Esto pareció ponerlo muy incómodo. Se movía inquieto y no podía mirarme a los ojos. Luego inventó una excusa y se fue rápidamente. Desde entonces, las cosas han estado tensas entre mi jefe y yo. La conversación ya no es tan informal como solía ser, y he notado que le cuesta mirarme a los ojos. Creo que aún trabajamos de manera relativamente efectiva, pero la relación ya no es la misma. Tal vez arruiné nuestra relación al pedir reconocimiento. Cuando le conté a mis amigos sobre esto, la mayoría dijo que debería estar contenta por al menos recibir una bonificación. Dijeron que el reconocimiento no era tan importante como yo lo estaba haciendo ver. Después de todo, según ellos, solo iba a trabajar por un salario. Pero yo no lo veía de esa manera. Estoy orgullosa de mi trabajo, y estaba realmente orgullosa de las ideas que propuse para la presentación. Ahora, ya no estoy tan segura. ¿Hice mal al exigir a mi jefe que me diera crédito por mis contribuciones a la propuesta? Actualización 1. Ahora la historia tiene mucho más trasfondo. Si recuerdan de la última vez, yo era la persona que estaba tratando de obtener el reconocimiento por su trabajo de parte de su jefe. Algunas personas dijeron que me lo estaba tomando demasiado en serio, mientras que otras creían que tenía derecho a un reconocimiento adecuado por mis esfuerzos. Bueno, debería haber sido reconocida, pero mi jefe no estaba en la misma sintonía. Mencioné el tema a mi jefe 2 veces más, y cada vez él se mostraba incómodo y no quería involucrarse en la conversación. En ese punto, decidí que iba a tomar cartas en el asunto por mí misma. Desafortunadamente, ya era demasiado tarde para que me reconocieran formalmente por mi trabajo en la propuesta. Si comenzaba a decirle a todo el mundo que yo era la responsable del lanzamiento que consiguió que nuestra empresa diera el gran salto que necesitábamos, la gente pensaría que estaba tratando de robarle el crédito a él. Me dolió mucho, pero supe que debía dejarlo pasar. Sin embargo, no iba a dejar que mi jefe se saliera con la suya tan fácilmente. Creo que mencioné en mi publicación anterior que mi jefe tenía la costumbre de hablar con todos de manera muy casual. No era exactamente el tipo de persona que sigue las normas de etiqueta laboral. Aparte de los comentarios informales, también había intentado coquetear conmigo en varias ocasiones. Antes, veía estos avances como algo inofensivo, ya que generalmente se detenía cuando lo rechazaba. Pero ahora iba a usar esos avances en su contra. Muchos de esos mensajes eran el tipo de cosas que a recursos humanos no le agradarían en absoluto. De hecho, estaban claramente en contra de las políticas de la empresa. Por ejemplo, a veces me preguntaba si seguía soltera, o hacía comentarios como que mi cuerpo seguramente se veía explosivo debajo de la ropa de trabajo. Como mencioné, sabía que esos comentarios eran inapropiados, pero los ignoraba pensando que eran coqueteos sin importancia. No me molestaban demasiado antes. Pero imagina cómo reaccionaría la alta dirección si se enteraban de que, su empleado estrella, estaba haciendo comentarios no deseados a una subordinada. Si él no iba a reconocer mi trabajo ni darme el crédito que merecía, entonces lo haría responsabilizarse bajo mis propios términos. Revisé nuestros mensajes y notas de voz, marcando todas las ocasiones en las que había hecho comentarios inapropiados. Ahora que mi jefe había mostrado su verdadera cara, esos comentarios que antes veía como inofensivos me daban escalofríos. Ya no eran simplemente comentarios informales como me había hecho creer, sino un comportamiento inapropiado y asqueroso. Me tomó por sorpresa que robara mi trabajo, pero tuvo que suceder eso para darme cuenta de que había estado aprovechándose de mí todos estos años.
Yo misma me había convencido de que su comportamiento era inofensivo para no causar problemas. Sabía que tenía en mis manos una bomba que podía destruir su carrera en la empresa. Parte de mí quería darle una última oportunidad, decirle lo que venía si no me daba el crédito o al menos me mostraba un respeto básico. Pero ya era demasiado tarde. Le había dado suficientes oportunidades. No merecía ninguna advertencia sobre el destino que le esperaba. En su lugar, fui directamente a Recursos Humanos con todas las pruebas, compiladas cuidadosamente en un documento. Sabía que tenían un proceso para estas situaciones, y después de una demanda complicada hace unos años, tenían una política de tolerancia cero en vigor. Observé cómo la cara del representante de Recursos Humanos pasaba de la curiosidad a la sorpresa mientras leía el documento. Me aseguré de explicar que mi jefe se había atribuido todo el crédito por mi trabajo y que había cruzado límites profesionales en varias ocasiones. Hicieron varias preguntas, pero mi documento estaba bien preparado. Casi todas las preguntas que hicieron, desde si tenía pruebas de que había sido yo quien ideó la propuesta, hasta que llevaba puesto el día en que hizo un comentario en particular, fueron respondidas con pruebas documentadas. Cuando terminó, la representante de Recursos Humanos me aseguró que tomarían mis acusaciones muy en serio y que abrirían una investigación completa. Actualización 2. Durante los días siguientes, el ambiente en el trabajo se volvió tenso. Mi jefe estaba muy callado y no salía de su oficina a menos que fuera absolutamente necesario. La gente murmuraba más de lo habitual. Yo simplemente me concentraba en mi trabajo, sabiendo que existía la posibilidad de enfrentar represalias por lo que había hecho. Pero no me arrepentía en absoluto. Si iba a ser señalada por defenderme, que así fuera. Incluso pensé que podrían despedirme, y me daba igual. Todo este asunto me había desilusionado respecto a la empresa. Unos días después, recibí una llamada de Recursos Humanos. Me dijeron que habían abierto una investigación sobre mi jefe y estaban entrevistando a varios de mis compañeros. Él estaba en licencia administrativa, lo que explicaba el ambiente tenso en la oficina. De hecho, no lo había visto en varios días, y pensaba que simplemente estaba encerrado en su oficina. El verdadero giro fue lo que surgió después de las entrevistas con mis compañeros. Resulta que yo no era la única a la que había tratado de manera inapropiada. Varias otras mujeres se presentaron y contaron historias similares sobre él, haciendo comentarios obscenos, o incluso peor, avances no deseados. Algunas de las historias eran impactantes, cosas que jamás habría imaginado que él pudiera hacer. No era solo un tipo que hacía bromas o comentarios inapropiados de vez en cuando, llevaba años acosando a varias mujeres. La investigación de Recursos Humanos cambió completamente después de eso. Lo que yo pensaba que era solo un problema personal entre mi jefe y yo, se convirtió en un escándalo mucho mayor dentro de la empresa. No pasó mucho tiempo antes de que llegara la noticia, mi jefe había sido despedido. Y no fue una salida discreta, se aseguraron de que no pudiera volver a trabajar en esta industria. Su carrera había terminado. En cuanto a mí, sigo trabajando en la empresa. El ambiente ha cambiado mucho desde que todo esto salió a la luz. Recibí una disculpa formal de la gerencia por la forma en que me trataron y me aseguraron que esto no volvería a suceder. Me han ofrecido más responsabilidades de liderazgo, y finalmente están reconociendo mis contribuciones. Mirando hacia atrás, estoy orgullosa de haber defendido lo que era correcto, incluso cuando fue difícil. Me alegra no haberme quedado en silencio. Varias compañeras de trabajo confesaron que él también había sido inapropiado con ellas. Incluso había salido y tenido relaciones sexuales con una de ellas durante unos meses. Ahora, enfrentaba varias acusaciones y tenía muy pocas posibilidades de conservar su trabajo. Una de mis compañeras, Gloria, que había sido entrevistada por Recursos Humanos, se acercó a mí mientras almorzábamos para hablar del tema. Me dijo que él también había sido inapropiado con ella, pero que tenía miedo de decir algo. Me felicitó por mi valentía al defenderme. Antes de irse, me dijo que había hecho un buen trabajo con la propuesta. Honestamente, escuchar a alguien darme el crédito que merecía por la propuesta hizo que todo este lío valiera la pena. Eso era lo único que había querido desde el principio. Gloria fue la primera persona en felicitarme por mi trabajo y por haber conseguido el contrato. Parecía que la verdad empezaba a correr por la oficina gracias a la investigación de Recursos Humanos. Y sinceramente, yo estaba encantada con eso. Aunque fue una consecuencia no planeada, lo único que quería era ver a mi jefe recibir lo que merecía. Nunca pensé que la verdad sobre la presentación saldría a la luz. Aún estaba disfrutando mi victoria cuando recibí una llamada de mi jefe. Estaba furioso conmigo, diciendo que había perdido su trabajo solo porque yo no había querido jugar el juego. Me dijo que lo que había hecho era parte de las políticas normales de oficina, que era común que un empleado superior se llevara el crédito por un proyecto, y que yo estaba siendo hormonal. Afirmó que él mismo había pasado por lo mismo mientras ascendía en su carrera, y que yo también lo haría cuando llegara a su posición. Le señalé que lo habían despedido por acosar a subordinadas, no por robar el crédito.
Luego le dije que nadie lamentaba verlo marcharse. Me envió varios mensajes de texto enojados después de eso, pero los ignoré. Ya no tenía nada que ver conmigo, solo estaba furioso y haciendo un berrinche que no podía hacerme daño. Simplemente, bloqueé su número y seguí adelante. Después de todo esto, las cosas me fueron mucho mejor de lo que esperaba. Logré conservar mi trabajo. Algunas personas estaban molestas porque había hecho que despidieran a mi jefe, pero la mayoría de mis compañeros no les importaba o estaban contentos de que se hubiera ido. Recursos Humanos me llamó una vez más, y más o menos me ofrecieron seguridad laboral si prometía no insistir en el tema con mi jefe. No tenía ningún problema con la empresa en sí, y no quería convertirme en un objetivo mayor, así que acepté no continuar con ninguna acción legal. Me molestó un poco que a la empresa solo le importara cubrirse las espaldas, pero la realidad es que ese es el propósito de Recursos Humanos. No están realmente para resolver disputas entre empleados, están para asegurarse de que todo se maneje de manera que la empresa no enfrente demandas. No me importaba mucho eso. Solo quería que mi jefe pagara. No estaba tratando de cambiar el mundo, además, ya había obtenido justicia a mi manera. Lo que aprendí de toda esta experiencia es que siempre debes asegurarte de que tu voz sea escuchada. Nunca dejes que alguien te diga que no mereces el crédito por tu arduo trabajo. Y si no te escuchan, haz lo que sea necesario para que te presten atención. Actualización 3. Han pasado 5 meses desde la última vez que les conté lo que estaba sucediendo, y parece que es un buen momento para actualizarles sobre cómo han avanzado las cosas. La verdad es que ha sido un periodo de mucho cambio, algunos buenos y otros no tanto, pero en general las cosas van mucho mejor de lo que esperaba. Para empezar, obtuve un ascenso que básicamente significa que ahora estoy en el puesto que antes ocupaba mi jefe. No sé exactamente si me dieron el trabajo porque era la opción más lógica tras su partida, o porque realmente vieron el valor de mi trabajo, pero la verdad es que no me importa demasiado. Después de que él se fue, me hice cargo de varios proyectos importantes, y en uno de ellos tuve una idea que terminó siendo un éxito con el cliente. Eso me trajo bastante reconocimiento dentro de la empresa, y supongo que también ayudó a que me vieran como la persona indicada para este nuevo rol. Independientemente de cómo se haya dado todo, no puedo estar más contenta con el ascenso. Además de las responsabilidades adicionales, también vino con un aumento salarial significativo, lo cual ha sido un gran alivio financiero. Siento que, por primera vez en mucho tiempo, estoy en una posición de control sobre mi carrera y mi futuro. Todo parece ir de forma más tranquila ahora, especialmente en comparación con cómo era cuando mi ex jefe todavía estaba en la oficina. Incluso algunos de mis compañeros, tanto hombres como mujeres, me han comentado lo mucho que ha mejorado el ambiente laboral desde que él se fue. Antes había una especie de tensión constante en el aire, y ahora todo parece más relajado. No me di cuenta de lo pesado que era el ambiente hasta que él ya no estuvo. Hablando de mi ex jefe, aquí es donde las cosas se vuelven un poco más complicadas para mí emocionalmente. Hace poco me enteré de que consiguió un empleo en otra industria. No está trabajando en el mismo campo en el que estoy yo, pero sí en algo relacionado. Lo que me sorprende de todo esto es que, a pesar de todo lo que sucedió antes de que se fuera, parece haber encontrado la manera de salir sin demasiados rasguños, y seguir adelante con su vida profesional sin mayores consecuencias. Si soy completamente honesta, eso me molesta bastante. Sé que no debería dejar que esto me afecte. Después de todo, mi vida está avanzando y estoy en un lugar mucho mejor ahora. Pero es frustrante ver cómo alguien que causó tantos problemas en el trabajo simplemente consigue seguir adelante sin enfrentarse a las repercusiones que probablemente merecía. No sé exactamente qué hizo o dejó de hacer en su nuevo trabajo, pero la idea de que pueda estar disfrutando de su nueva posición sin haber pagado por sus errores me inquieta. A pesar de esa molestia, he decidido no darle más vueltas al asunto. Tengo cosas mucho más importantes en las que concentrarme ahora, y quiero aprovechar al máximo las oportunidades que se me están presentando. Mi equipo y yo hemos trabajado duro en varios proyectos, y siento que estamos alcanzando un ritmo de trabajo mucho más eficiente y armonioso. Una de las cosas que más ha cambiado en estos últimos meses es la forma en que me relaciono con mis compañeros. Antes, éramos simplemente colegas, pero ahora que soy su jefa, he tenido que aprender a equilibrar mi relación con ellos de una manera más profesional. Ha sido complicado, especialmente con aquellos con los que tenía una relación más cercana antes del ascenso. Uno de mis compañeros, en particular, parecía tener dificultades para adaptarse al hecho de que ahora yo estaba en una posición de liderazgo. Al principio, no pensé mucho en ello, pero luego noté que empezaba a cuestionar algunas de mis decisiones frente al equipo, lo cual creaba una situación incómoda. Finalmente, decidí que era necesario tener una conversación directa con él. Fue una conversación incómoda, pero necesaria. Le expliqué que entendía que el cambio podía ser difícil para él, pero que era importante que estuviéramos en la misma página como equipo. Para mi alivio, fue receptivo a mis palabras y desde entonces ha sido mucho más colaborativo. No diría que nuestra relación volvió a ser la misma de antes,
Pero al menos ahora existe una base de respeto mutuo que antes no estaba tan clara. Gracias por seguir leyendo y apoyándome durante todo este tiempo. Tal vez vuelva con otra actualización en unos meses, pero por ahora, estoy disfrutando del progreso que he hecho y emocionada por lo que vendrá. Actualización 4. Han pasado 4 meses desde la última vez que les conté lo que estaba pasando, pero esta vez tengo noticias importantes que involucran a mi ex jefe, y no son precisamente buenas para él. Honestamente, no pensaba hacer una actualización tan pronto, pero lo que ha sucedido es demasiado impactante como para no compartirlo. Así que, para empezar, mi ex jefe ha sido despedido nuevamente de la empresa a la que se fue después de su salida abrupta de la nuestra. ¿La razón? Pues resulta que no aprendió nada de sus errores anteriores. Lo despidieron por acoso otra vez. Al parecer, cuando se fue de nuestra compañía, pensó que había salido impune y que el único castigo sería cambiar de empresa. Sin embargo, en su nuevo trabajo, volvió a comportarse de la misma manera que lo hizo aquí, como si no tuviera ninguna consecuencia por sus acciones. Y esta vez las cosas han escalado de una manera que ni siquiera él podría haber anticipado. Lo que he podido averiguar es que su comportamiento comenzó poco después de unirse a la nueva empresa, con la misma arrogancia que lo caracterizaba cuando trabajaba con nosotros. Al principio, sus actitudes pasaban desapercibidas, porque era muy bueno para mantener una fachada profesional. Pero en cuanto se sintió más cómodo en su nuevo entorno, comenzó a acosar a una de sus compañeras de trabajo de manera muy persistente. Lo que sé es que todo comenzó con comentarios inapropiados que parecían inocentes, o al menos así lo disfrazaba. Hacía comentarios sobre su apariencia, sobre cómo se vestía, y en un principio, lo hacía de manera que parecía solo un cumplido. Pero todos sabemos cómo funcionan estas cosas. Los cumplidos pasaron rápidamente a comentarios incómodos sobre su vida personal, insinuaciones que claramente cruzaban la línea profesional. Esto duró varios meses. Durante este tiempo, él seguía insistiendo en invitarla a salir, incluso después de que ella dejara claro que no estaba interesada. Según me contaron, llegó al punto en que la incomodidad era evidente para todos los que trabajaban cerca de ella, pero nadie se atrevía a decir nada, porque mi ex jefe tenía una posición relativamente alta en la empresa. Al parecer, el abuso de poder es algo que también llevó consigo a este nuevo trabajo, como si se sintiera invulnerable por estar en una posición de autoridad. Lo que realmente colmó la paciencia de su compañera fue un incidente que ocurrió hace unas semanas. Según me dijeron, un día ella lo confrontó directamente y le pidió que parara. No solo le dejó claro que no estaba interesada en él, sino que también le dijo que si no detenía su comportamiento inapropiado, lo denunciaría a recursos humanos. Y aquí es donde todo tomó un giro mucho más oscuro. En lugar de retractarse o disculparse, él decidió amenazarla. Sí, le dijo que si ella se atrevía a denunciarlo, se arrepentiría. La amenaza no fue explícita, pero suficiente para asustarla. Básicamente, insinuó que si lo denunciaba, él podría hacer que su carrera en la empresa fuera un infierno o incluso que perdiera su trabajo. No puedo ni imaginar cómo debió sentirse esa mujer, pero afortunadamente no se dejó intimidar. Al contrario, fue directamente a recursos humanos, no solo con el acoso que había sufrido durante meses, sino también con la amenaza que él le hizo. Como era de esperarse, recursos humanos no tardó mucho en tomar acción, especialmente porque esta no era la primera vez que recibían quejas de esa naturaleza sobre él. El problema es que la amenaza fue la gota que colmó el vaso, y lo que originalmente era un caso de acoso laboral escaló a un asunto mucho más serio. El caso no solo fue llevado a recursos humanos de su empresa, sino que ahora hay una denuncia criminal en su contra. Al parecer, su comportamiento fue considerado lo suficientemente grave como para involucrar a las autoridades, y ahora enfrenta cargos por acoso laboral, intimidación y amenazas. Me dijeron que podría enfrentarse a una pena de cárcel bastante considerable si lo encuentran culpable. Es decir, no estamos hablando de un simple despido o una sanción menor. Esta vez las consecuencias son reales y mucho más graves. De lo que he podido enterarme, la denuncia criminal incluye testimonios de varios empleados que presenciaron su comportamiento hacia la compañera acosada. Estos empleados han corroborado los eventos, lo que ha fortalecido el caso en su contra. Lo irónico de todo esto es que siempre se comportaba como si fuera intocable, como si el mundo girara a su alrededor y las reglas no aplicaran para él. Se sentía invulnerable por su posición y por el hecho de que, en su primer despido, no hubo consecuencias reales más allá de tener que cambiar de empresa. Pero lo que no entendió es que el karma siempre encuentra la manera de alcanzarte, y ahora le está enfrentando algo que nunca imaginó, la posibilidad real de ir a la cárcel. En este momento, no se ha determinado si será condenado o no, pero todo apunta a que las pruebas están en su contra. Si lo encuentran culpable, podría pasar un buen tiempo tras las rejas, y no puedo decir que no se lo merezca. Ver cómo finalmente enfrenta las consecuencias de sus acciones es un alivio para mí, pero también para muchas otras personas que tuvieron que soportar su comportamiento durante años. Y si se preguntan cómo me he enterado de todo esto. Bueno, todos saben todo en este sector.
Así que uno de mis compañeros que trabaja en mi equipo conoce a alguien que le ha contado. No podrán creer mi cara cuando me dijo que tenía algo para contarme sobre él. Seguramente regrese cuando sepa qué ha sucedido con mi jefe y su caso judicial. Actualización 5. Finalmente, la justicia ha prevalecido. Mi ex jefe ha sido condenado a pasar 4 años en la cárcel por todo lo que hizo. La verdad es que ha sido un alivio enorme, no solo para mí, sino también para muchas otras personas que sufrieron acoso o abuso por su parte. Todos en el entorno laboral que conocieron su comportamiento están celebrando este resultado como un gran logro. Es increíble la paz que se siente al saber que esta persona ya no podrá dañar a más potenciales víctimas. A veces, el sistema parece lento, pero en este caso, finalmente podemos decir que se hizo justicia. Durante un tiempo, parecía que su arrogancia lo hacía intocable, y ahora, ver que está enfrentando las consecuencias de sus actos trae una sensación de cierre para muchas de las personas a las que afectó. En mi publicación anterior, algunos de ustedes comentaron sobre Buba, esperando que mi ex jefe recibiera un trato en la cárcel similar al que él nos dio a nosotras. Al principio, no entendí la referencia, pero cuando alguien me explicó el chiste, no pude evitar reírme. Admito que es irónico pensar en eso, pero siendo sincera, no creo que nadie se merezca ese tipo de trato, por más horrible que haya sido. Quizás estoy siendo demasiado buena con él, pero siento que el simple hecho de estar en la cárcel durante años ya es un castigo suficiente. Independientemente de lo que le ocurra dentro de prisión, lo más importante es que ya no estará en una posición de poder para abusar de su autoridad. Estoy en paz sabiendo que este ciclo de abuso ha terminado, y me alegra que quienes lo sufrieron sientan lo mismo. Gracias a todos por los que me han ayudado en este camino.